Shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro Eterno Elohim porque nos permite el día de hoy, como cada semana, esta oportunidad de poder estar compartiendo a través de este medio su eterna palabra. Y como lo he dicho en muchas oportunidades, a través de este medio podemos compartir, dar algunas pinceladas de algunos temas bíblicos que nos sirven mucho para crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra madurez espiritual, en nuestra inteligencia espiritual, y que por supuesto nos sirven también para ir entendiendo las Escrituras, para que la interpretación de ellas pueda ser lo más correcto posible. El día de hoy vamos a ver por qué las autoridades judías, me refiero a las autoridades judías del tiempo de Yeshua, quienes omitieron juicio sobre su vida, ¿por qué no aceptaron que Él era el Cristo? O como los judíos dicen, el ungido. ¿Por qué no aceptaron las autoridades judías que Yeshua era el ungido? Lo vamos a analizar el día de hoy y por supuesto lo vamos a analizar desde un punto de vista un poquito profundo, pero a la vez no abarcando tanto por un tema de tiempo, un poquito lo principal, dando una pauta, ¿no es cierto?, de cuáles fueron las mayores razones que llevaron a las autoridades judías a no reconocer a Yeshua como el ungido. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateos, capítulo 26, verso 27 en adelante. Vamos a leer algunos versículos y vamos entonces a ver este tema el día de hoy. Comienza diciendo así la palabra del Señor: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó junto a los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bien. La pregunta que nos planteábamos era: ¿por qué las autoridades judías de la época de Yeshua no aceptaron que Yeshua era el ungido, el Cristo, el Mesías? ¿Cuáles fueron las motivaciones que hubo detrás del juicio? ¿Qué cosas prevalecieron para que las autoridades judías decretaran y dijeran: definitivamente este es un impostor,
no es el Cristo, no es el ungido que estamos esperando. ¿Cuáles fueron las motivaciones que estuvieron detrás para poder omitir este juicio contra Yeshua? Fíjese que en el tiempo de Yeshua fue un tiempo que definitivamente se esperaba al Mesías. Fue un tiempo, yo creo que el tiempo que más los judíos anhelaban que apareciera el Mesías. Porque desde que salieron de Babilonia, desde que el imperio persa les permitió volver a su tierra, a reconstruir el templo, a reconstruir los muros, desde ahí en adelante tuvieron un poco de libertad como nación, hasta que aparece el imperio griego, aunque al principio no con gran opresión, pero una vez que se levanta Antíoco, las atrocidades que hace Antíoco en Israel fueron muchas, fueron muy grandes, fueron muy graves, que eso despertó en los judíos el anhelo de que apareciera el Mesías, el libertador, para rescatarlo de todas las atrocidades que estaba haciendo Antíoco. Nace entonces en ellos este anhelo más profundo, nace en ellos el deseo de que el ungido apareciera más que nunca. Después vienen los romanos, estamos hablando del año 180 APP, antes de Cristo, por supuesto, de todas las atrocidades que hace Antíoco, y después ya viene el Imperio Romano. Aunque el Imperio Romano les permitió ciertas libertades a los judíos, siempre había un tipo de opresión, había un tipo de opresión económica, es decir, los impuestos que le imponía Roma a la mayor parte de sus conquistas eran muy altas. Roma tenía que abastecer su enorme ejército que tenía. Imagínense que el Imperio Romano llegó a abarcar todo el mundo conocido de la época. Por ende necesitaba mucho ejército para poder controlar todo el vasto territorio que había conquistado, mantener las cosas en calma, mantener controlado el asedio de las personas a cuales había conquistado, que no se levantaran en armas, que no hubieran revuelta, que no se pudiesen levantar ejércitos para pelear contra Roma. Todo eso tenía que tenerlo controlado. Para eso necesitaba caminos, buenos caminos. En caso de que hubiera un asedio en alguna parte, los ejércitos pudiesen moverse rápidamente con los carruajes. Y Roma se dedicó a eso, a hacer muchos caminos, justamente para poder darle fluidez a su ejército. Fue una de las razones de los caminos, para darle fluidez también al comercio de la época. Y todo eso tenía un costo, y todos esos recursos y todo ese dinero lo conseguían a través de los impuestos muy altos, y Israel no estuvo exento de estos tributos muy altos. Esto asediaba
al pueblo de Israel, a los judíos, que prácticamente trabajaban para Roma, pero también estaban los abusos de poder por parte de los soldados, por parte de las autoridades de Roma que estaban gobernando en la región de Israel, en este caso Herodes el Grande, que también hizo bastantes atrocidades en Israel, que supo humillar a los judíos de su época mientras él gobernó, a amedrentarlos con poder, con opresión, matando a muchos judíos. Nadie podía ni siquiera pensar en atentar contra Herodes. A la mínima sospecha eran muertos. Así que todo esto, por supuesto, generó el deseo en los judíos de que apareciera el Mesías. Si hubo una época en la historia de Israel que el pueblo de Israel deseó que el Mesías apareciera, fue justamente en esa época cuando aparece el Mesías. Por eso apareció Yeshua en ese tiempo, cuando más el pueblo de Israel lo deseaba, cuando más lo necesitaba. Probablemente las autoridades de Israel, aunque conocían mejor que nadie las profecías con respecto al Mesías, tal vez no lo esperaban tanto como lo esperaba el resto del pueblo, como lo esperaban los pobres, los huérfanos, las viudas, los menesterosos, los pecadores. Tal vez sea la razón que cuando Yeshua comienza su ministerio y le dan la oportunidad en la sinagoga de Nazaret para que lea las escrituras en Shabbat, en el día de reposo, él lee al profeta Isaías, como está relatado en Lucas, en Lucas 4, lo vamos a leer. Lucas 4, verso 18, donde dice Yeshua leyendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas fueron las palabras de Yeshua cuando comienza su ministerio, y tal vez es este tipo de persona que esperaba y deseaba la aparición del Mesías de corazón. Las autoridades de Israel probablemente mencionaban la necesidad de que apareciera el Mesías, pero tal vez no era de corazón su deseo. Yeshua, al momento de nacer, ya encuentra oposición para su reinado, y el primer opositor que aparece es justamente el rey de Judea, Herodes el Grande. Fíjese usted que está relatado en el libro de Mateos, en el capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos acá. Dice en el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y
venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el ungido, que traducido, ¿no es cierto?, nosotros lo conocemos como el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjese usted la importancia que tenía esta profecía en ese tiempo en Israel. Cómo se comentaba que en un momento iba a aparecer un libertador, un ungido, que iba a nacer un rey, que iba a establecer el reino de David. Todo esto no estaba a ciegas en Israel en ese tiempo. Esto era seguramente un deseo tan ferviente dentro del pueblo de Israel, que se comentaba, que se hablaba sobre esto. No por eso nada más a Herodes se le encienden las alarmas cuando aparecen estas personas muy importantes, probablemente, aunque acá lo traduce como magos, probablemente eran unos astrónomos, eran gente muy importante, consejeros de algunos reyes, no eran cualquier persona. Y Herodes se le encienden las alarmas porque no está hablando de cualquier persona, de personas muy importantes que deciden venir en busca de un ser que ha nacido, de un rey que ha nacido. Y Herodes conocía también las profecías con respecto al Mesías, y esto le llama inmediatamente la atención, que causó un gran alboroto, llamando a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los intérpretes de la ley. Una tremenda comisión llegó a su palacio para que le explicasen con respecto a estas profecías. No conforme con esto, Herodes interroga a estas personas aparte, a solas, y indaga cuándo descubrieron la estrella. Imagínense, piensen en esto. Indagó cuándo había aparecido esta estrella, que para ellos era señal de que iban a ser un rey. Es por eso que probablemente Herodes calcula el tiempo desde que los astrónomos investigan esta estrella, desde que aparece la estrella, más el tiempo que demoraron en llegar, ¿no es cierto?, a su territorio que él gobernaba. Él hace todo este cálculo, Herodes, de todo este tiempo, y calcula probablemente que está hablando de 1 año y medio, y cuando decide matar a los niños, él se asegura y dice: maten a todos los niños de 2 años hacia abajo, porque él había calculado el tiempo desde cuando los astrónomos habían visto aparecer esta estrella. Y no era poca cosa, imagínense que mandó matar a estos niños con tal que no se levantara un rey en Israel, porque Herodes era una persona ambiciosa, orgullosa, vanidosa, que prácticamente se creía un dios y no iba a compartir su reino con ningún otro rey. Y para asegurarse de que no ocurriera esto, entonces manda a matar
a los niños de 2 años hacia abajo. Todo esto, por supuesto, generó dentro del pueblo de Israel que más fuerte se levantara este deseo de que apareciera el ungido, el libertador. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Antes de Cristo. Y de ahí entonces que sabemos que Cristo nació probablemente en el año 6 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque Herodes saca la cuenta desde que sale la estrella y manda a matar a los niños de 2 años hacia abajo, y si Herodes muere en el año 4, así está relatado en los libros de historia de Roma, que Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, y Cristo ya había nacido. Se calcula que tenía 2 años cuando Herodes muere, así que prácticamente Yeshua nació 6 años antes de la muerte de Cristo. De allí entonces que se calcula también que Yeshua probablemente murió en el año entre el 35 al 39 más o menos. ¿Ya? Y ocurre esta situación, que Herodes es el primer opositor a Yeshua, pero ¿qué ocurre con las autoridades de Israel? Si el pueblo anhelaba que apareciera el Mesías, el ungido, para que les quitara el yugo de Roma, y lo anhelaban probablemente con el corazón, con el alma, los más desvalidos, los pobres, los oprimidos, los que recibían finalmente toda la opresión. Pero los líderes de Israel probablemente ya estaban cómodos, ya se habían adaptado a Roma. Ellos estaban bien, no tenían necesidad económica. Se habla que ellos eran ricos. No pasaban penurias. Se dedicaban a controlar al pueblo para que no hubiera sedición, para que no hubiera levantamientos contra Roma, para que no hubiera un alboroto y Roma se enojara con ellos y le quitara a lo mejor todos los beneficios que tenían el Sanedrín que gobernaba en esa época. Es decir, las autoridades que Roma le había permitido que estuviesen gobernando en Israel, ¿ya? Permitiéndole ciertas cosas mientras le dieran los impuestos y mientras tuvieran controlada a la población. Y en todo esto, por supuesto, económicamente estaban bien, eran los ricos de Israel, eran los que estaban mejor económicamente. Que apareciera el Mesías probablemente no era bueno para ellos, porque estaban bien. Ellos no necesitaban al Mesías, pero el pueblo sí. Y tal vez fue uno de los factores que llevó a que ellos no reconocieran a Yeshua como el Mesías. Un factor que probablemente está en lo más oculto, que probablemente estaba en el corazón de ellos, en la mente de ellos. Pero sí hay un factor que aparece en la Biblia que está claro, que también llevó o conllevó para que ellos no aceptaran al Cristo. Y este factor fue justamente la interpretación de las Escrituras. Porque el Sanedrín estaba compuesto
por muchos grupos judíos, mayormente de ellos los saduceos y fariseos, siendo los más fuertes probablemente de este Sanedrín los saduceos, que prácticamente manipulaban probablemente todo lo que era el Sanedrín, todo lo que eran los jueces de Israel, y deciden entonces, como acabábamos de leer en Mateo 26, 57, que toman a Yeshua para hacer un juicio sobre él, para que los jueces de Israel, para que el Sanedrín, los ancianos, los escribas, los saduceos, los fariseos, todos los que componían el Sanedrín, pudiesen analizar y omitir un juicio contra él, si él era el Mesías, si era el ungido o no lo era. Todo tenía que darse por un juicio, aunque la Escritura dice que presentaron testigos falsos, aún así no encontraban alguna causa como para acusarle y poder pedir la muerte para él. Porque probablemente dentro del Sanedrín, aunque no muchos fariseos defendían a Yeshua o trataban de justificar y de hacer entender al resto que no había problema en sus interpretaciones de las Escrituras, que Yeshua no estaba alborotando al pueblo, pero eran muy pocos probablemente los que defendían la posición de Yeshua. El resto quería enjuiciarlo y traía testigos falsos para que pudiese la mayor parte del Sanedrín, ¿no es cierto?, irse contra Yeshua. Pero probablemente lo que más motivó a que ellos no reconocieran al Mesías fue justamente porque la interpretación de la Torá, de los profetas y de los salmos, no encajaba con la interpretación que ellos le daban a las Escrituras. Por ejemplo, los saduceos solo creían en los primeros 5 libros de la Torá. No creían en los salmos ni en los profetas, no creían en la resurrección, por ejemplo. De hecho, encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 22, encontramos que Jesús se enfrenta con estos saduceos. Por ejemplo, en Mateo 22, verso 23, los saduceos le hacen una pregunta a Yeshua, y fíjese usted en la pregunta que le hacen, porque ellos se la hacen tomada de los primeros 5 libros de la Torá, en los cuales ellos creían. No creían en los salmos, en los profetas, solo en los primeros 5 libros de la Torá. Y la pregunta que le plantean a Jesús es justamente de la Torá, de los primeros 5 libros, y Yeshua le responde la pregunta basándose justamente en los libros que ellos creían. Fíjese usted, mire. Mateo 22, verso 23 en adelante dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Yeshua hablaba de la resurrección. Por eso ellos le plantean una pregunta a Yeshua para que Jesús pudiese argumentar de alguna manera
¿Por qué creían en la resurrección? Pero ellos pensaban que Yeshua no iba a encontrar respuesta con la pregunta muy planteada, muy bien planteada que ellos le hacen. Ellos estaban casi seguros que Yeshua no tenía respuesta para explicar la pregunta que ellos le iban a hacer. Mire lo que ocurre. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, esta es la pregunta que le hacen los saduceos, en la resurrección, como tú dices, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Era buena la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta el tema era la resurrección. Ellos decían, nosotros no creemos en la resurrección, tú hablas de la resurrección. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras. Es decir, ustedes están equivocados porque no las entienden las Escrituras, las están interpretando equivocadamente, erróneamente. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mira lo que le dice Yeshua. Ustedes erran porque interpretan mal las Escrituras y porque ignoran el poder de Dios. Mire, los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en estas cosas espirituales. Todo lo que fuera comprobable y palpable para ellos era real. En la parte espiritual, casi nada. Y por eso Yeshua le dice, ustedes erran porque ignoran las Escrituras y porque también no tienen ni idea del poder de Dios. Es decir, esa parte espiritual ustedes no la conocen, porque no creían en ella. Entonces Yeshua le dice ahora, con respecto a la resurrección, en el verso 31, con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y fíjese usted que justamente ocupa como argumento el llamado que el Eterno le hace a Moisés cuando ya Isaac, Jacob y Abraham estaban muertos, no existían. Pues Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto es lo que le está diciendo Yeshua aquí. ¿Cómo pudo Dios decir yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob si ellos estaban muertos? Él le dice y les revela, Dios no es un Dios de muertos. Así que, ¿qué ocurre? Dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y mire lo que ocurre ahora en el verso 34. Fíjese. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, es decir, los saduceos no, después de la pregunta que le hicieron, ya no tenían que preguntarle a Yeshua, los calló con su respuesta. Y ahora vienen los fariseos, al oír que no, los saduceos no tuvieron cómo debatir la respuesta de Yeshua, vienen los fariseos también con otra pregunta
Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, le dice Yeshua, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire lo que le está diciendo Yeshua a los fariseos, que probablemente los saduceos estaban presentes. Los fariseos eran un poco distintos a los saduceos en creencia. Los fariseos creían en los primeros 5 libros de Moisés, en los salmos, en los profetas. No tenían problema con eso los fariseos. Los fariseos creían en los ángeles, creían en los sueños, creían en las profecías. Eran, por decirlo de alguna manera, más espirituales que los saduceos. Creían en la espiritualidad. ¿Ya? Y le hacen esta pregunta a Yeshua. ¿Ya? Jesús se la responde, pero él, entendiendo lo que ellos querían que Yeshua, ¿no es cierto?, de alguna manera no pudiera responderle, que no tuviera argumentos para responderle. Yeshua, conociendo toda la intención de ellos, él le hace una pregunta ahora a ellos. Pero como los fariseos creían en los salmos y en los profetas, él le plantea una pregunta basada en los salmos. Y le dice, y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Es decir, ¿qué piensan ustedes del ungido? ¿De quién es hijo? Le hace esta pregunta. ¿Qué piensan del ungido? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor a su hijo? Es decir, al ungido, al Mesías. ¿Cómo le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues David le llama Señor. Y la pregunta era, ¿cómo es su hijo entonces? ¿Cómo puede un padre llamarle a un hijo Señor? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Fíjese que este fue, pienso yo, uno de los problemas más grandes que llevó a las autoridades de Israel de aquel entonces a no aceptar que Yeshua era el Mesías. Porque ellos estaban tan ciegos, que llegaron a pensar que el Mesías, cuando viniera, tenía que encajar con las interpretaciones que ellos tenían. Cuando el Mesías naciera, cuando él apareciera, tenía que cuadrar con sus pensamientos, con las interpretaciones que ellos le daban a la Escritura, tenía que estar de acuerdo con sus interpretaciones. Y esto los cegó tanto que decidieron enjuiciar a Yeshua, y como no cuadró la interpretación,
con los pensamientos de ellos, entonces decidieron que definitivamente él no era el Mesías. Cegados completamente. Como dice un refrán, de nada sirven los ojos si el entendimiento no quiere ver. Cuando el entendimiento no quiere ver, los ojos son nulos. Es como que si uno estuviese ciego. Probablemente por eso dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 1, verso 17 y verso 18, donde dice el apóstol Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, porque de nada sirven los ojos cuando el entendimiento no quiere ver. Y probablemente fue una de las causas que le pasó la cuenta a las autoridades de Israel en su tiempo. Una de las causas fue el poder económico que ellos tenían, que probablemente sabían que tenía que venir, conocían las profecías perfectamente, mejor que nadie, con respecto al Mesías, pero estaban tan bien económicamente, eran alabados por la gente del pueblo en las calles. Usted puede leerse, por ejemplo, Mateo 23, todo Mateo 23, y se va a dar cuenta cómo Yeshua les dice: ustedes son exaltados por la gente en las calles, son reconocidos por la gente en las calles, son respetados por la gente en las calles. La gente lo aplaude y eso a ellos les gustaba mucho. El ego estaba tan alto, estaban tan bien económicamente, estaban tan cegados que no veían el sufrimiento del pueblo, que no veían la necesidad espiritual del pueblo. Que no veían las enfermedades que estaban ocurriendo dentro del pueblo. Estaban tan ciegos, aunque los ojos estaban funcionando bien, pero los ojos del entendimiento no estaban abiertos, no estaban viendo con el entendimiento. Y esto les pasó la cuenta, los cegó completamente, que no reconocieron al Mesías porque no encajaban en sus pensamientos, en sus deseos, porque los dichos de Yeshua y la interpretación correcta de la Torá que Yeshua le daba los dejaba a ellos afuera, los aislaba. Entonces ellos decidieron que no era el Mesías. Yeshua, antes de entrar ya a su última etapa de la muerte, en Mateo 23, lo vamos a leer también. Mateo 23, 37, dice Yeshua: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí que vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amados hermanos, y
Y el pueblo de Israel, por supuesto, al igual que aquel entonces, no podemos hoy día decir que todos los judíos no creen en Yeshua. Hay judíos que han decidido, que se le han abierto los ojos del entendimiento y que han reconocido que Yeshua era el ungido. Son muchos los hermanos judíos que han creído en Yeshua. Otros aún no. Otros defienden su posición de cómo interpretan las Escrituras y dicen que Yeshua no es el Mesías. Pero finalmente, para aquellos que no han decidido en el corazón y se han cegado probablemente como las autoridades que enjuiciaron a Yeshua en su tiempo, que se cegaron definitivamente, no quisieron ver con los ojos del entendimiento, para estas personas, para estos judíos, no les quedará otra esperar hasta cuando vean a este Yeshua que sus autoridades pasadas lo enjuiciaron y decidieron no creer en él, que decidieron enjuiciarlo y decir, tú no eres el ungido. No les va a quedar de otra que esperar hasta cuando vean a Yeshua venir en las nubes del cielo y tengan que decir, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Amados hermanos, que el Señor pueda bendecirles y que nosotros siempre estemos dispuestos a tener abiertos los ojos de nuestro entendimiento, que el Señor en su infinito amor y misericordia nos permita ver con los ojos de nuestro entendimiento y que nunca nos ceguemos en una teoría, en una interpretación, pensando que es correcta, que Él nos alumbre, para que cuando Yeshua venga podamos estar en su lista, en su llamado. Jehová Shalom, si el Eterno nos permite, nos reuniremos la próxima semana por este medio, compartiendo y analizando sus sagradas escrituras. Jehová Shalom.